Buenas noches, bienvenidos a Debate Político, el último debate político de esta elección presidencial. Buenas noches, Diana. Buenas noches, William, un gusto estar con ustedes. Y es que precisamente estamos a una semana de desarrollar un nuevo proceso electoral en donde vamos a elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República. El Tribunal Supremo Electoral tiene a su cargo la administración de ese proceso. Tenemos la certidumbre necesaria. ¿Estamos seguros que este proceso va a ser administrado como debe ser? Y es que en efecto, en 27 años de administración de eventos electorales y de procesos electorales, el Tribunal Supremo Electoral habría experimentado algunas situaciones de irregularidades, pero no situaciones que dramaticen o traumaticen el resultado de un evento electoral. Hoy conoceremos cómo estamos preparados para esta nueva elección presidencial y conversamos con el magistrado miembro del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Telles. Bienvenidos a nuestro último debate político. Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a Debate Político. Decíamos, vamos a conversar con quienes administran el proceso electoral, William. Exactamente, y reiteramos entonces el agradecimiento al magistrado Fernando Argüello Telles, que está con nosotros esta noche en Debate Político. Bienvenido, magistrado, un gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto como siempre estar con ustedes en Debate Político, pues explicándole a la población cómo vamos desarrollando el proceso. Bueno, perfecto. Y muchos temas sobre los que vamos a conversar y aprovechar el tiempo, ¿no? Optimizarlo. Magistrado, un poco sí quisiéramos en principio iniciar con la parte que tiene que ver con las garantías que ofrece el Tribunal Supremo Electoral y usted como magistrado para que este proceso y evento electoral se esté desarrollando, digamos, en normalidad, sin sobresaltos y sobre todo porque la ciudadanía está pendiente en términos de esperar que se respete su voluntad expresada en las urnas el día D, es decir, el Correcto. 3 de febrero. Sí, hay una serie de garantías y candados que nosotros como Tribunal Supremo Electoral implementamos a partir de lo que es el mismo Código Electoral que viene de los acuerdos de paz. Y pues por ahí hay una serie de garantías al respecto que nos permiten inferir con absoluta claridad que la palabra fraude ha quedado desechada totalmente de nuestro léxico, de nuestro vocabulario, y pues toda la población, los partidos políticos, los observadores nacionales e internacionales podrán verlo en todo momento, las actividades que desarrollamos. Así, por ejemplo, vamos a poner una de las principales garantías que hay para determinar que el voto ciudadano se va a respetar. Es en el llenado del acta de escrutinio final, de preliminar en mesa de JRB. El acta original es entregada al Tribunal Supremo Electoral, sí. Y esta es la que nos llevamos nosotros para el escrutinio final. Es el escrutinio final, dicho sea de paso, el único que tiene legalidad absoluta. El que da la validez del proceso. El que da la validez del proceso. Lo que vemos el día de la elección, la información sobre el escrutinio preliminar, es solo para calmar ansias, podríamos decir. Es para que la población ya sepa si va a haber una segunda vuelta, quiénes son los partidos que van a estar en contienda, si se da esa segunda vuelta o si hay un ganador en primera. Claro. Pero es realmente en el escrutinio final el que se da ya la validez sobre lo que es el proceso. Entonces, esa acta, cada uno de los partidos políticos en contienda que están en mesa van a tener una copia exacta de lo que es el acta original. Todo se les entrega, no solo a los partidos políticos, se les entrega a Fiscalía General, a Junta de Vigilancia Electoral y a la Junta Electoral también se le entrega una copia para que si hubiese un extravío, por ejemplo, del acta del tribunal, que no suele pasar, si hubiese alguna manchón, podríamos decir, en lo que es esa acta, claro, pueda ser cotejada con las actas de los partidos. ¿A quién le queda la original? La original es al Tribunal Supremo Electoral. Lo demás es copia, ¿no? Lo demás es copia del original. Correcto. Pero todas esas actas las llevan los partidos en el momento del escrutinio. Claro. Ahora bien, lo importante es el llenado de actas, como usted lo ha apuntado, magistrado, claro, que sea correctamente. Eso es. Y dentro de esto, el Tribunal Supremo Electoral ha trabajado en la capacitación de los miembros de la Junta Receptora de Votos. ¿Quién da garantía que esas personas estén capacitadas? Mire, este proceso es muchísimo más fácil de lo que es el escrutinio
para diputados, por ejemplo. Solo vamos a ver banderas. Hemos tratado, a pesar de que se quiso hacer ver como que el acta pues generaba problemas, es facilitarle a lo que es el miembro de mesa lo que será el escrutinio. Es un proceso muy fácil, que lo primero que tiene que hacer la mesa es pues sacar lo que es las papeletas, eliminar las sobrantes, las cuales se rompen, las actas sobrantes, se apunta y luego empezamos ya el escrutinio de los votos por cada partido político o coalición. Entonces en mesa ustedes lo que van a ver son 8 bloques, ¿verdad? 7 partidos políticos en contienda, 4 que están en coalición, y luego un 8º bloque, que es el voto de coalición. ¿A qué me refiero con voto de coalición? Es aquel que haya sido marcado por los partidos políticos que forman la coalición en más de una bandera. Es decir, más de una bandera es voto coalición y es el 8º bloque. ¿Y qué es lo que van a hacer esas personas? Tan solo trasladar el número de papeletas por partido y el de bloque de coalición. No es nada complicado. Ahora bien, pero los representantes, bueno, las juntas receptoras de votos se tienen que formar o montar con un mínimo de 3 y con un máximo de 5. Correcto. ¿Verdad? Entendemos que en el caso de los partidos de la coalición y del FMLN presentaron la cantidad de miembros necesarias para ser capacitados. ¿Qué pasó con los otros 2 partidos en contienda? Pregunto esto por el tema de, reitero, la capacitación que tengan las personas que van a estar en las juntas receptoras de votos. Pues mire, hemos estado capacitando, desde el mes de diciembre hicimos una capacitación con apoyo de la comunidad internacional. En el mes de enero hemos venido capacitando todos los fines de semana en doble jornada, una jornada por la mañana y la otra por la tarde. Este día estamos capacitando. Esperamos que se complete pues un mayor número de personas. Yo podría decirle que lo que son los integrantes de propietarios están garantizados. Es decir, no creo que vaya a faltar algún propietario como para la integración de las mesas. Y como tú dices, es con 3 el mínimo que se integra. ¿Qué va a pasar si falta alguien ya a la hora de la apertura de la junta? Si llegase a faltar un tercero, lo que le establece la ley es que se va a tomar de la Junta Electoral Municipal, el delegado de la Junta Electoral Municipal toma a cualquier ciudadano que esté por ahí en el centro de votación y lo integra a la mesa. Eso es bien raro que suceda, la verdad. Quizás vale la pena aclarar sobre cómo es esa integración, porque han habido muchas dudas y quizás algunas personas han tratado de aprovecharse de los ciudadanos que tienen interés en participar o quieren ganar los dolaritos que se les paga por estar en mesa. ¿Quiénes son los únicos facultados para integrar JRB? Uno, que es lo principal, los propuestos por partidos políticos. Cada uno de los partidos políticos en contienda tienen el derecho a proponer a las personas que van a integrar mesa. Eso ya lo hicimos hace mucho rato. Así es. Deberíamos de haber 4 entonces. Ahora, y luego los sorteados. Esos son la única forma de integración. No se dejen engañar con aquellas personas que les dicen, mire, apúntese en esta lista, deme sus datos personales, su dirección, teléfono, correo y demás, que el tribunal los va a acreditar. Ya recibimos denuncias sobre eso, está pasando afuera de los centros. Lugares. Sí, ha ocurrido en algunos lugares. Nosotros ya hemos informado, incluso a las autoridades, para que se tomen medidas al respecto y el llamado a la ciudadanía es eso, no se dejen engañar. ¿A dónde ha sucedido esto, magistrado? Mire, hemos tenido noticias de eso en Chalatenango, hemos tenido noticias de esto en Santa Tecla también, en varios sitios. Pues se ha tomado. ¿No procesado todavía? No, procesado no, pero sí, pues llegaron las autoridades, entiendo yo, en el caso de Santa Tecla. Sí, ahora bien, hay un punto que me interesa que lo abordemos, y es que, por ejemplo, no sé si usted lo habrá leído, este tuit, Roberto Cañas escribió, por ejemplo, de cómo pueden hacer la mexicana, decía él, y se lo pongo porque me parece que, obviamente, cada junta receptora de votos tiene, son 600 papeletas, ¿no? 600 votos. Correcto. Que habitualmente casi que es imposible que se cumpla el 100% de... Es correcto.
Normalmente en una elección presidencial anda por Sí. el 61% más o menos. Entonces, él decía, por ejemplo, en una JRB, 94 votos para el FMLN, 98 para Gana, 100 votos Vamos, 75 votos Arena, 6 PCN, 1 PDC, 5 DS, y 3 para la coalición. Entonces, en la digitación decía, se escribió 175 Arena en lugar de 75, 61 del PCN en lugar de 6, 111 para el PDC y en lugar de 1. Claro, obviamente al hacer la sumatoria da más de 600. Entonces, no es posible que una cosa como esa pueda ocurrir. Digo, y además hay suficiente vigilancia, ¿no? ¿De qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se equivocan en los cálculos aritméticos o hayan pícaros que quieran llevárselas de Pero listo. tendrían que equivocarse todos, o Es todos admitir, correcto, o todos ponerse de acuerdo. Correcto, esa es la cuestión. Y si llegasen a hacer ese tipo de trampa, cuando venga la imagen del acta, lo vamos a poder ver. ¿Y qué es lo que va a suceder en la digitación anónima? En la digitación anónima posiblemente va a salir algún dato que no va a ser el correcto. Eso pasa a la unidad de análisis. Si la unidad de análisis ve que se pase los 600 votos, se deja para efectos del escrutinio preliminar a 0, no se toma en consideración si la sumatoria eso. es arriba de Sí. 600, ¿hay alguna incongruencia? Es correcto. Exacto. Y en el escrutinio final se ve si es realmente un error que pudo haber tenido y si puede haber una cuadratura, ¿verdad? Si se logra identificar, y ahí es en el escrutinio final que se toman las medidas correspondientes. Eso de que puede haber algún tipo de trampa, pues sí, si hay pícaros, podrían intentarlo, pero se la pueden ver con Fiscalía y Policía. Ok, tenemos que hacer la primera pausa comercial, por eso es que decimos, en donde se defiende el voto, en realidad, William, es En la mesa. en las urnas, en la mesa, ¿verdad? Exactamente. En la Junta Receptora de Votos. Hacemos la primera pausa comercial. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en este último debate político. Y esta noche- Fernando Argüello Telles. nuestro Exacto, invitado. esta noche conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Seguimos hablando sobre la preparación de este proceso, magistrado. ¿Cómo va? ¿Se ha finalizado la impresión de papeletas, distribución de paquetes electorales? ¿Cuál es el avance al respecto? Mire, estamos muy bien avanzando en este proceso. Ya como tú dices, terminamos la impresión de papeletas con muchísima anticipación. Igualmente empezamos el traslado Se solventó el tema del color de sin la ningún bandera problema, de Ghana. sin Ok. ningún problema y validado por el partido político que está en contienda, que se llama Ghana. Entonces eso quedó validado. Hemos estado a lo largo de toda esta semana trasladando el paquete electoral ya a las juntas electorales departamentales. La Junta Electoral Departamental, ya el día antes de la elección, traslada a la Junta Electoral Municipal lo que son los paquetes para su custodia y se lleva al centro de votación. Ok, eso Todo quedará va ya en el... perfectamente. Ok, los sistemas de transmisión de resultados, ¿cómo se han hecho los ajustes necesarios? Entendemos que en el último simulacro hubo unos problemas de transmisión de datos por el servicio de Internet. ¿Se han superado estas deficiencias? Estamos con eso y no es una situación que realmente no nos deje dormir. Y voy a explicar por qué. Si efectivamente no hay ninguna empresa operadora de telecomunicaciones en el país que tenga El Salvador cubierto al 100%. Eso nunca se ha dado. Estamos hablando de que hay zonas de cobertura complejas o que sencillamente, posiblemente no tienen un interés económico de las operadoras como para poder llevar lo que es la red de difusión Internet. O de en el caso Internet. de zonas fronterizas. Correcto. Problemas podemos encontrar especialmente zonas fronterizas. ¿Por qué? Porque las señales se cruzan. La de Guatemala o la de Honduras se cruza con la de El Salvador y hay problemas. ¿Qué se va a Eso hacer en siempre estos hemos casos tenido. entonces? Perdón. Y lo de centros penales, por los bloqueadores, ¿verdad? Esas son zonas, más que todo son en zonas rurales. Ya tenemos un plan de contingencia que lo probamos en el simulacro. ¿Cuál es? Si no se logra realizar una transmisión,
en el centro de votación digitalizamos el acta. O sea, en los escáneres o RTS vamos a proceder a digitalizar el acta. ¿Y qué es lo que no se va a poder hacer? Enviar vía internet lo que es la imagen hacia el CNPRE, sino que nos trasladamos a los centros de acopio que tenemos a nivel nacional y al más cercano, y es desde ahí que vamos a transmitir la imagen al CNPRE. El Salvador no es grande. Pero llevará un poco más de tiempo. Sí, lleva un poco más de tiempo, pero no es un tiempo exagerado. O sea, son en los casos excepcionales. Sí, pero van a ser 2 horas como mucho. Y volviendo al tema de garantías, en este traslado, ¿quién custodia? Mire, ahí van a ir detrás todos los partidos políticos en contienda, va a ir Fiscalía y va a ir también personal del TSE, o sea, eso está súper custodiado, ya se ha realizado y en ocasiones anteriores lo hemos hecho. Y no es algo que nos asuste realmente. ¿Por qué? Porque esos puntos son lugares donde posiblemente va a haber una JRB, 2 JRB como mucho. O sea, si usted ven en el universo de JRBs que hay, eso es menos del 1%. Pues, tengo una curiosidad, magistrado. Por ejemplo, cuando se estaba hablando del tema de la utilización o prohibición de drones en horarios específicos, ya usted me aclarará un poco más esa parte de los horarios, pero decía alguien, es que los drones se les puede poner, alguien deliberadamente, ¿no? Puede ponerle bloqueadores y entonces afectarle la señal a la hora de la transmisión de resultados. Entonces uno piensa, bueno, o sea, si alguien tuviera esa intencionalidad, podría ocurrir el hecho de que alguien pueda introducir bloqueadores entonces para hacer un daño ya, digamos, deliberado sobre la transmisión. Al interior de los centros de votación. Exactamente, en los centros. De poder ocurrir, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora los jammers o bloqueadores, usted los consigue en el mercado a precios accesibles, podríamos decir. No gasta más de $2.000 y puede hacerse de un jammer, ¿no? Estamos tomando medidas al respecto. Sí. De parte de la policía, estamos en coordinación con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que tiene equipos. ¿Qué se hace en ese caso? En ese supuesto, si hay algún tipo de problema con bloqueador, lo primero que vamos a ver es que nadie que esté en el centro de votación tendría señal telefónica. ¿Verdad? Claro, porque bloquea todo. Va a bloquear todo. No solo excepcionalmente. Ahí nosotros pues ya vamos identificando. Segundo punto, tenemos personal de las empresas colaborándonos en el Centro Nacional de Procesamiento. Entonces no tenemos que estar buscando a esa gente. ¿Qué es lo que hace la empresa telefónica? Ubica cuál es la zona de la antena más cercana. Ahí ya nos va definiendo lo que es el diámetro donde podría estar ese jammer. Y luego la superintendencia tiene equipos especializados para ya poder identificar más cercano dónde está. O sea, y quien lo haga va a tener sus buenos añitos de cárcel. Ahora díganos, ¿no hay forma de que pueda haber, ya decimos, el tema de interferencia entre transmisión de un punto A, que sería la Junta Receptora, o el centro de votación, al punto B, que sería el Tribunal Supremo Electoral? En ese proceso no hay forma de que alguien pueda interferir esa comunicación o introducir... digo, estoy pensando un poco en términos deliberados, sí. ¿No? De que alguien diga, entonces nosotros introduzcamos algún dato falso para hacerlo a propósito. En el sistema. Mire, en primer lugar, lo que vamos a transmitir desde el centro de votación son imágenes. O sea, aun y cuando se la pudieran llevar, lo que se van a llevar es una imagen de lo que es el acta. Sí. No es que se hayan hecho datos ni nada al respecto. Porque todo lo físico de copias queda ahí. Correcto, correcto. Y eso sí, lo físico que se manda es una fotocopia. Es una fotocopia. Y eso al momento lo vamos a tener en internet. Sí. No, lo vamos a subir a nuestra página web para que todo el mundo lo pueda ver. Claro. O sea, no es algo complicado. Además, la red que tenemos es una ATM, es una red dedicada. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, internet normalmente es una autopista que puede ser concurridísima, ¿verdad? Y que hay momentos que el tráfico es alto y ahí pues pueden haber problemas. No ocupamos esa red. Nosotros ocupamos... O sea, no es donde va todo el mundo, digamos. Exacto. Ocupamos una carretera exclusiva para nosotros. Sí. Y esa carretera está resguardada. Entonces, ese proceso es las medidas de seguridad que tomamos con cortafuegos y demás. Tenemos apoyo de expertos españoles del Centro de Criptología de España que nos van a estar acompañando para evitar, por ejemplo, si hay un ataque informático a la página web del tribunal,
tienen sistemas donde prevé y nos dice, mire, están atacando por tal lado. Da una advertencia. Correcto. Precisamente en ese tema, magistrado, ¿en qué orden van a ir ingresando las imágenes de las juntas receptoras de votos o cómo lo maneja el sistema? Pregunto esto porque el Tribunal Supremo Electoral garantiza que en la página web, acta que va llegando, acta que se va subiendo. Correcto. Para que todos podamos ingresar a la página y lo podemos ver. Pero a veces se da la incertidumbre, entre comillas, de que solo están entrando de San Salvador o solo están entrando de Santa Ana, San Miguel no ha entrado todavía, y eso va variando los resultados. ¿Cuál es el orden? ¿Hay un orden establecido? ¿De qué depende? Sí, solo agregar, porque eso implicaría entonces que alguien también, de forma deliberada, diga, permitamos que solo ingrese la libertad y después la unión, o sea, o simplemente va a ser en función de cómo el sistema vaya captando todas las imágenes. Correcto. Vamos a ver. Primero, el tiempo de llegada dependerá de las mesas de la JRB en cada uno de los centros de votación. Si no hay pleitos, si no hay problemas en la mesa, eso va a fluir bastante rápido. ¿Y cuál va a ser el orden que podemos ver? Primero, no va a ser como en el caso de diputados, que uno ya podía prever cuál iba a ser el orden. ¿Y el orden cómo iba a ser? Los que tuvieran menor número de diputados por papeleta, obviamente que nos iban a llegar antes. Hoy no es el caso. Hoy podemos recibir la primera acta, la podemos recibir ya sea de Aguachapán, Sonsonat, de cualquier lado. Lo que sí sé es que el orden primero que va a llegar va a ser las colas, podríamos decir, las últimas urnas donde los electores son pocos. Ya son lo que va quedando, que podrían ser 3, 4 electores más los miembros de mesa. Esa obviamente va a ser más fácil de escrutar y van a ser las primeras que se van a trasladar, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a poder ver. Donde hayan actas de 14 votos, de 16 votos, serán las primeras a nivel nacional. Ya luego de ello vamos a empezar a recibir de todas partes. ¿Y cómo va a ser el proceso? Va llegando, vamos publicando lo que es el acta en la página web del tribunal con toda la información correspondiente para que se pueda cotejar y además vamos a estar refrescándolo cada 5 minutos. Ok, tenemos que hacer una nueva pausa comercial, William. Sí, vamos con nuestros anunciantes y regresamos después de esto. Qué gusto estar con ustedes esta noche a través de Debate Político, hablando precisamente sobre cómo está toda la logística, ¿no? Lista para el próximo domingo 3 de febrero que realizamos elecciones presidenciales. Y dentro del tema de logística, hemos hablado del tema de logística, pero también hay otros temas, William, sumamente importantes, que podrían cambiar diferentes situaciones de cara al próximo domingo 3 de febrero. Exactamente, y hay un punto, magistrado, que nos interesa que usted nos dé opinión en términos de aclarar un poco esto. A ver, ha habido, por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto de la candidatura de Josué Alvarado de Vamos. Eso fue admitido, ya vimos un comunicado también de la admisión de parte de Sala de lo Constitucional, donde no estableció medidas cautelares, pero dijo, en dado caso que se resuelva en contra del candidato, pues, y si gana la elección presidencial, entonces quien tendría que asumir es el candidato, el vicepresidente, digamos, en ese caso. Lo que queremos saber es, en este caso, obviamente es un trabajo que tiene que desarrollar ahí la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, pero hasta dónde, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ustedes han establecido el cumplimiento de requisitos. Claro. Sí, ahí hay varios temas sobre lo que es esto. 2 puntos interesantes de esa resolución de Sala. Uno, adoptan, al parecer al menos en este momento, un criterio como lo que fue la anterior Sala de lo Constitucional, en el sentido de que el que interpuso la demanda ante Sala de lo Constitucional no agotó instancia en sede Tribunal Supremo. Es decir, si hubo un plazo de ley para poder interponer recursos, si algún ciudadano o partido político consideraba
de que uno de los candidatos no cumplía con los requisitos que manda la ley. Y nosotros teníamos que conocer en sede del Tribunal Supremo Electoral al respecto. Sí. ¿Abrieron ustedes el periodo de inscripción? Abrimos el periodo de recursos y tiempos y demás, y no hubo ningún tipo de recurso. ¿Qué sucedió? Este ciudadano se fue directamente a Sala de lo Constitucional. Pero porque habían vencido los plazos que tenían. No, pero a mi criterio al menos, hubieran tenido que agotar instancia en el Tribunal Supremo Electoral. Como administrador del proceso electoral. Claro, y para como eso es la autoridad apertura en materia del periodo. Para eso es el periodo, es correcto. Criterios de la anterior sala decía de que por ser una violación constitucional no había necesidad de agotar instancias. No me suena correcto, le voy a ser sincero, eso. Creo que había que agotar esas instancias en un primer punto. Hubiesen habido más elementos de conocimiento de Sala de lo Constitucional cuando le llegara incluso. Y el segundo punto, que sí es muy importante, es que Sala de lo Constitucional se cuidó mucho de no poner medidas cautelares, porque el hecho de haber puesto medida cautelar sí limitaba lo que era la participación del candidato de Vamos. Eso no sucedió, ahora Vamos participa sin ningún problema. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral les tenemos que contestar a la sala al respecto de si cumplió o no los requisitos legales, y nosotros verificamos, hay declaraciones juradas además, que es lo que no hay, William y Verónica. Lo que no hay acá, en El Salvador, ni creo que en ninguna parte del mundo, es un registro de pastores y sacerdotes. O sea, no existe eso. Nosotros lo que tenemos que verificar, pues, es una cosa es la declaración jurada, otra es el documento único de identidad, donde dice cuál es la profesión y oficio. O sea, lo si contrario, tendría que crear una unidad de pastor, investigación. ¿Perdón? ¿Tendría que crear una unidad de investigación entonces? No veo por qué, no veo la necesidad de eso. Normalmente el hecho es tal, o sea, que le dice el DUI, pastor, sacerdote, etcétera, eso no lo decía, o además también el hecho de que pues realmente esté ejerciendo ese tipo de actividades, sería muy notorio y un ciudadano perfectamente lo puede comprobar y nosotros verificarlo. Y el haberlo hecho antes y no estarlo haciendo en este momento, que se busca una candidatura para, no es objeción. ¿Qué es antes? Porque si ponemos un antes de hace 10 años, yo creería que le estaríamos violando derechos de lo que es el sufragio pasivo a ese candidato. Josué Alvarado habla de 30 años, hace 30 años imagínese usted, el pastorado. O sea, tampoco hay establecido un periodo mínimo o máximo. No hay, y no podemos tener muerte civil, eso sería una especie de muerte civil. Hasta la prescripción adquisitiva se da en 30 años, pues. O sea, no me parece pues que eso sea un elemento como para poder dejar sin participar un candidato. Magistrado, ¿qué tanto se escudriña o no que una persona que busca una candidatura de este tipo en realidad cumpla con las condiciones? Mire, tratamos, ¿O deberían de hacerse, de agregarse otros elementos? Yo creo que se puede pensar en eventualmente agregar elementos adicionales, ¿verdad? ¿Como por ejemplo? Quizás solicitarle a la Superintendencia General de Telecomunicaciones para que nos diga si existe algún tipo de participación en lo que podría ser sector telecomunicaciones, sector electricidad, porque es el tema de prohibición de concesionarios del Estado, ¿verdad? Se podría realizar, ¿verdad? Pero también los candidatos, las personas que llegan ahí nos tienen que dar una serie de información y pues ahí es lo que estamos realizando. Okay. Sí. Hay otra demanda también, que si bien es cierto, no ha sido admitida, sí ha sido interpuesta. Exactamente, fue, digamos, llegó a recepción ahí a la Sala de lo Constitucional en contra del candidato Carlos Callera. Sí, y tengo una curiosidad, porque en algún momento hubo una discusión de hasta dónde el Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia en materia electoral. ¿Usted cree que ese tema digo, porque por ejemplo en este caso usted decía los requisitos que se les piden a los aspirantes a candidatos presidenciales y luego la sala hoy comienza a escudriñar esto, pero ustedes hasta dónde se vulnera o no, digamos, esto de máxima instancia? ¿Son máxima instancia o no lo son? Sí, somos autoridad máxima en materia electoral, lo somos. También yo reconozco a la Sala de lo Constitucional como la garante de si se diese algún tipo de inconstitucionalidad en nuestras funciones o en los candidatos que participen, yo reconozco que ellos tienen ese derecho, pues, o sea, están en la obligación de conocer de aspectos constitucionales.
Ahora bien, tampoco comparto algunas resoluciones que se tomaron en la anterior sala, que yo creo que ya se metieron en temas puramente electorales, ¿verdad? Ahí yo creo que hay una línea muy, muy delgada de cuándo nos corresponde a nosotros y cuándo corresponde a Sala de lo Constitucional hacerlo. ¿Qué pasaría si hacen, por ejemplo, una separación de funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, de lo cual se viene hablando? Si lo llegasen a pensar, mi recomendación sería que la parte jurisdiccional la incorporen directamente al sector justicia, es decir, que haya una sala de lo electoral, por ejemplo, y que ya no tenga sala que conocer tampoco sobre ese tipo de aspectos. Para que se dedique a temas legales, eminentemente. Y la otra parte, dedicarse a temas logísticos. Y administración del proceso. ¿Y qué es lo que normalmente sucede en otros países cuando hay esa separación? Hay una más fuerte que la otra. Incluso en México se ve que el tribunal, pues económicamente, está más bajo de lo que es el Instituto Nacional Electoral. Lo mismo sucede en República Dominicana. Entonces, idealmente yo creería que mejor meterlo a lo que es Corte Suprema de Justicia, porque el presupuesto que tiene Corte Suprema de Justicia es bueno. Yo creo que da la cobija como para poder incorporar una nueva sala. Bueno, aparentemente, no sé, tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir ya a pausa. Quizás después tengo una pregunta todavía pendiente de esto, lo dejamos para después entonces. Ok, y hablamos también sobre la seguridad que estarán dando las otras instituciones en todo este proceso electoral. Exacto. Es un gusto que siga con debate político. Solo para cerrar sobre el segmento anterior, ¿no? Y luego para que llevemos el orden en el desarrollo de esta entrevista. A ver, magistrado, yo quería preguntarle si siempre en relación a lo anterior 27 años después de la firma de los acuerdos de paz, entonces, ¿se ha agotado el modelo que se estableció del Tribunal Supremo Electoral? Tenemos que cambiar varias cosas. Y la franja, el espacio que nos queda antes de las elecciones de 2021, aunque se oiga lejos, es sumamente corto. ¿Qué es lo que tenemos que prepararnos? ¿Qué se tienen que preparar, mejor dicho, los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Ustedes llegan hasta? Hasta el 31 de julio. ¿De este año? De este año. Okay. Pero la franja que queda para realizar una serie de reformas, yo la calculo desde 1 de julio, posiblemente de este año, hasta junio del próximo, o sea, como mucho un año. ¿Por qué? Porque ya entramos de nuevo a periodo electoral. Exacto. Y nos quedan cosas importantísimas que resolver. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el voto cruzado? Ese es un gran tema que tenemos que solucionar. ¿Para usted no está resuelto el tema del voto cruzado? No está resuelto. Así rápidamente, ¿cuál es lo neurálgico en lo que usted no comparte, por ejemplo? Neurálgico es, tenemos que tomar decisiones trascendentales de qué hacer con ello. Uno es, o tenemos tecnología en mesa que resuelva al modelo, por ejemplo, de los escáneres de Corea, que ya cuente lo que son las marcas inmediatamente de forma automatizada. Esa sería una opción. Otra opción sería, por ejemplo, pensar en que ya se hacen distritos electorales, para que la papeleta de San Salvador, por ejemplo, ya no tenga 24 rostros, sino que sea 4 como mucho. Dependiendo de la zona donde vive el votante. ¿Por qué? ¿Y por qué pongo ese tema? Porque el 2021 vamos a tener nuevamente elecciones al Parlacen y van a tener 25 rostros a nivel nacional en todos los municipios del país. Eso es un caos.
Si no resuelven eso, vamos a estar en serios aprietos. ¿Tendrá iniciativa este Tribunal Supremo Electoral o se tendrá que esperar que la Asamblea Legislativa tome cartas en el asunto? Nosotros ya enviamos recomendaciones desde la elección anterior y ahora vamos a volver a enviar otro tipo de propuestas de reforma. Esperamos con acompañamiento de partidos políticos, sociedad civil. Eso es uno. Recuérdense también que de las resoluciones de sale lo constitucional está el que se faculta, se permite que los votantes en el exterior puedan participar en elecciones municipales y a diputados. El tema de la elección municipal es complejísima, yo no sé cómo pudieron hacer ese salto al vacío, porque realmente ese es un salto al vacío lo que hicieron los ex magistrados constitucionales, porque, por ejemplo, una persona ha salido hace 20 años de Intipucá, ¿verdad? Se fue a los Estados Unidos y no ha regresado en 20 años. Su familia ya no vive en Intipucá, sino que en La Libertad. ¿A dónde le vamos a asignar ese voto al ciudadano? Ese es uno de los grandes temas. Posiblemente al ciudadano ya no le interesa definir las elecciones municipales de Intipucá, sino que de La Libertad, sí, si no porque ahí está su familia. Ahí está su arraigo. Sí, ya no vive en Intipucá, pero puede incidir en un momento determinado también. Puede incidir. Aunque ya no viva ahí. Correctamente. Entonces, todos esos detalles hubiesen tenido que pensarlos muy bien. Ok. Claro. Recomendación, denle en reversa. Así. Sí, esa es mi recomendación. Y rehagamos todo esto. Volviendo al tema del domingo 3 de febrero, ¿cómo están los temas de seguridad en los centros de votación, sobre todo en el CIFCO? ¿Qué personas se van a permitir o no permitir el ingreso ya después de las 5 de la tarde, cuando se da la transmisión de actas y cuando se van consolidando datos? Claro, mire, el tema de seguridad estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional Civil, se tienen reuniones permanentes verificando que todo se está desarrollando de manera correcta. El tema es, el ingreso será para todo el ciudadano que vaya a votar ahí. Ya el momento de lo que es el escrutinio, pues sí vamos a tener que hacer un desalojo de las personas. ¿Por qué? Por el hecho de que pueden distraer a lo que son los miembros de JRB de las mesas. Así también muchas veces pues los medios de comunicación nos piden tener tarimas, tener sus cámaras dentro de los recintos. Hay en ocasiones que permitimos el ingreso porque las instalaciones son suficientemente amplias como para que puedan hacer tomas sin interrumpir o violentar la secretividad del voto, por ejemplo. Entonces, si hacemos desalojo de esas personas, ¿quiénes se van a quedar? Van a quedarse los miembros de mesa, tanto propietarios como suplentes, los vigilantes de los partidos políticos, tanto propietarios como suplentes, jefes de los centros de votación, personal del Tribunal Supremo Electoral, Policía Nacional Civil y observadores nacionales e internacionales acreditados. Es decir, ojos en lo que está pasando va a haber. Todo hay con que su darle debida esa, acreditación. con su debida acreditación. Porque ¿qué es lo que no queremos? No queremos disturbios, no queremos revoltosos que estén tratando de hacer quedar mal al proceso. A esos también ya tenemos medidas de seguridad y la garantía que tanto policía como fiscalía va a estar atento a que eso no pase y si no se va a ir a Bartolina su ratito. Y por ejemplo en las escuelas, a la hora de que inicie ya el conteo, ¿quiénes son los autorizados para estar presentes ahí? En una escuela digo porque es cerrado, ¿no? Claro. Lo mismo personal que estábamos hablando. Sí. En todos los centros de votación. En todos los centros de votación. El CIFCO. Incluyendo el CIFCO. Y en este caso la prensa, desde luego, ¿no? La prensa también tiene accesos limitados si el centro de votación fuera muy pequeño, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. Porque hay casos que son bien pequeñitos. O sea, ¿y eso queda a criterio de quién? ¿Magistrado del jefe de centro? Sí, ahí hay personal de la Junta Electoral Municipal, ¿verdad? También hay policía, hay fiscalía. Evalúan las medidas de seguridad que correspondan, pero normalmente pues los procesos se han dado con apertura, con normalidad y esperamos que esta no sea la excepción. El Tribunal Supremo Electoral siempre llama a la cordura, a la prudencia, a la paciencia, magistrado, pero ¿cuál es el plan de contingencia o lo que se pueda conocer respecto a los que tienen impaciencia y que puedan generar disturbios en los alrededores, por ejemplo, del CIFCO, que es donde se vuelve el centro neurálgico luego de las 5 de la tarde, cuando ya se está en la llegada de la información con los votos? Y sobre todo el tema de cortes de energía eléctrica, que también a veces dice la gente, bueno, y genera especulación. Claro. Sobre todo eso nos estamos preparando. Tenemos personal in situ en el CIFCO
de las compañías distribuidoras, ¿verdad?, que han sido un apoyo tremendo para lo que es este proceso. Cada una de las compañías distribuidoras nos ha pasado lo que es su plan de acción. De contingencia. Para el día de las elecciones, de que van a tener cuadrillas de personal en el CIFCO de manera especial, atendiendo cualquier tipo de situación que se esté generando. Entonces ese contacto es muy, muy importante. Por otro lado, el CIFCO es un lugar espectacular para el desarrollo de este tipo de proceso, por las garantías de seguridad que nos dan los espacios. Ustedes han visto ahora afuera de las instalaciones del CIFCO, vemos que está cerrado, hay vallas en todos los lugares, inclusive ya no van a ver lo que en ocasiones anteriores pudieron notar, como que era que los partidos políticos llegaban a tomarse espacios donde estaban con carpas y demás. Eso ya lo tomamos las medidas. De CIFCO. ¿Y qué pasa fuera en las afueras de CIFCO, me refiero. ¿Ya no se van a permitir? Tenemos cerrado. Okay. Dense una vuelta y van a ver que está cerrado. Hace pocos días hubo un... Lo van a ver del otro lado de la calle. En la parte de los Arriates y del lado del teatro, por ejemplo. Así es. Hace pocos días, 3 semanas, hubo un conato de incendio en uno de los pabellones de CIFCO. Correcto. ¿Cómo se está resguardando este tipo de situaciones? Mire, nada menos estuvimos platicando con el señor fiscal general de la República hace pocos días de esta semana y informándonos pues sobre lo que eran las investigaciones que están en proceso. A diferencia de otros funcionarios, el señor fiscal es muy prudente en el sentido de que nos ha dicho que la información nos la va a hacer llegar a nosotros y no a través de redes sociales, ¿verdad? Porque hemos tenido algunos problemitas con algunos funcionarios que en vez de abocarse al tribunal, pues se han abocado a las redes y generan alguna confusión en los mismos electores que no abonan en nada a un proceso electoral transparente y seguro. Ok, tenemos que hacer una nueva pausa. Nos queda pendiente, hablando de seguridad, William, el tema de los drones. Exactamente, hablamos de eso. Que hoy en día los medios de comunicación los estamos utilizando. ¿Hasta dónde se podrá llegar? De eso hablamos en breve. Estamos iniciando el último bloque de este debate político conversando con el magistrado Fernando Argüello Telles. El tema de los drones, ¿cuáles son las reglamentaciones entonces para el uso de, magistrado? Sí, correcto. Lo que no queremos es que pudiera haber algún tipo de problema con este tipo de aparatos. Como ya hablábamos anteriormente, que se puede utilizar para llevar un jammer, por ejemplo, o para ingresar en zonas que están restringidas al público, por ejemplo. Ya tuvimos una situación que se nos dio en el CIFCO, donde pues un dron prácticamente bajó a lo que era el pabellón 4 y 5 y pues se quitó, y entiendo yo que la policía estaba realizando las investigaciones. Ante todos esos hechos, más vale prevenir que lamentar. ¿Qué es lo que abarca esta prohibición? Son los centros de votación, el CIFCO, y entiendo yo, si no mal recuerdo, también la Dirección de Organización Electoral, la DOE que se llama, ¿verdad? Son medidas de seguridad. No implica que los medios no puedan utilizar drones a la distancia que se plantea en lo que es el decreto correspondiente. O sea, sí van a poder hacer tomas de lo que podrían ser las filas de personas que están ingresando a un centro de votación y demás. Pero lo que no se podrá es... pabellón correcto. En sí, dentro del pabellón. Dentro de los centros, recintos electorales. Sí. ¿Y hay equipo entonces adecuado como para cortarle la señal? Porque eso es remoto, ¿no? Pero sí, como especie de bloqueadores. Esa va a ser una facultad de la policía. Sí, la policía. Y si usted tiene un su dron e ingresa ilegalmente, posiblemente policía o ejército podría tomar medidas y bajar el dron como de lugar, ¿no? Sí, ya sabemos por qué tipo de método. Esta semana nos decía en un programa que obviamente lo que se trata es utilizar especie de bloqueadores, no es que va a dar como una especie de un misil o algo por el estilo. Que se lo van a bajar, literalmente hablando de Salvador. Sí, es cortarle la señal y entonces existen obviamente tecnologías.
través de eso. No sé si la tiene el ministerio, pues, o la policía. Bueno, pero si el ministro ya te lo dijo, por allá de andar el anticipaba asunto. el ministro. Y a partir de las 4 de la tarde sí está totalmente prohibido. Correcto, está prohibido. Ni en los alrededores. Sí, pero a la distancia que establece el centro de votación. Correcto. Ok. Observadores. Sí, pasemos a hablar de observadores, que es garantía también de este proceso, ¿no? ¿Cuántos observadores internacionales, cuántos organismos internacionales están inscritos? Y obviamente de los locales también. Mire, es un número impresionante de observadores. Estamos hablando de que hay más de 4.200 observadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nunca habíamos tenido una presencia tan grande de observadores, lo cual a nosotros nos encanta. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral hicimos directamente la petición de este acompañamiento que se da con la Organización de Estados Americanos, con la Unión Europea, le solicitamos ese apoyo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan reunir los fondos suficientes como para poder acompañarnos para su estadía y todo eso pues requiere tiempo. Lo hicimos con tiempo, ahora los tenemos acá. Eso nos da pues garantía. Tenemos observadores nacionales también muy capacitados. Por ejemplo, Fundaungo lleva un contingente de observadores de alrededor de 1.300 personas que se van a distribuir a nivel nacional. Hemos firmado convenio con ellos, hemos tenido diversas pláticas, pues se establecen cuáles son las reglas de juego de los observadores también. Hay un instructivo de observación que se le da a cada uno de ellos, porque el observador no es alguien que le va a poder decir a la mesa qué hacer. El observador toma nota de lo visto y oído y traslada al tribunal las recomendaciones. Sí, y justamente porque a veces en las coberturas que hemos tenido ya en el momento que estamos en la Junta Receptora de Votos, si hay un altercado, algún inconveniente, habitualmente o la misma población ¿no? acude al observador para pedirle que intervenga en dirimir un conflicto, por ejemplo, y no es su facultad. No, no es su facultad. Y yo he tenido oportunidad de participar en misiones de observación y me ha sucedido tal cual lo que tú dices. Es decir, se acercan las personas, se les dice qué es lo que he podido hacer en todo caso con observadores, que llega gente que confunden con que estamos con el organismo electoral, mire cuál es mi urna, ¿verdad? Entonces ya si uno conoce se le guía, pero ya meterse a temas de decidir si están comprando votos, si hay fraude, tal cosa, no podemos como observadores más que trasladar esa información pues al organismo electoral. ¿Y qué pasará si en el lugar de los hechos, magistrado o un observador pues observa, valga la redundancia, una situación totalmente anómala? ¿A quién tiene que acudir? Mire, ahí hay diferentes formas de realizarlo. Si la situación anómala ya raya en lo delictivo. Sí, como usted dice, comprando voluntades. Sí, ahí se informa a la policía. Y la policía es la que se encargará de pues, detener a la persona si esto estuviese pasando. Y ahí también va a haber personal de Fiscalía. Fiscalía General de la República ha definido que va a poner al menos un observador por cada 10 JRBs que hubieren, para pues tener mayor control y mayores garantías de que, por ejemplo, el acta que le corresponde a Fiscalía va a ser recuperada, de que si hay cualquier tipo de denuncia, exista ese acompañamiento frente a la policía. Estamos pues bastante satisfechos en ese sentido. Dependerá del caso, así es a quién ponerle. Si son cuestiones logísticas, será el jefe de centro. Por ejemplo, si un observador ve que no ha llegado la comida de los miembros integrantes de JRB, puede abocarse al jefe de centro, por ejemplo. Dependerá del supuesto. Magistrado, ¿qué pasa con aquellos, lo hemos observado también en transmisiones anteriores de procesos electorales, que el paquete electoral, cuando lo abre, la Junta Receptora de Votos no va completo en el momento de la instalación, que está garantizando que en realidad esto se dé completo, porque lo que hace es provocar atraso en la apertura de la urna? Y ha habido situaciones, William, en que hay gente que se aburre y se va, y dice, quise venir a votar, estuve aquí, pero son las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana es la hora oficial que deben abrirse las urnas, pero todavía aquí no empieza el trabajo. Hemos tomado diferentes medidas al respecto, ¿verdad? O sea, lo que es el llenado del paquete electoral lleva diferentes auditorías de lo que estamos incorporando en el paquete, se va verificando en diferentes líneas de trabajo. Hacen como un contrachequeo para que el paquete vaya completo. Se hace contrachequeo para garantizar de que lo que va es lo que debe de contener, lo completo. ¿Qué es lo que nos sucedió, por ejemplo, en la elección pasada?
las personas no estaban quizás familiarizadas con el tipo de acta a llenar. Entonces nos decían, mire, acá falta tal cosa. No, ahí está, se les trasladaba ya la información, que muchas veces era confusión de los miembros integrantes de JRB, que desconocían cuál era el acta a utilizar, y eso nos generó algún tipo de problema. problema. Pero hoy solo encontrarán un paquete de papeletas, de las 600 papeletas, un solo paquete. Ahora, tengo una curiosidad, y es, por ejemplo, en el caso de no videntes, cada paquete sí lleva un sistema del braille. Cada paquete lleva braille. Hemos tomado esa medida. Cada paquete va a llevar un sistema braille, y pues también es un acta de inicio del proceso, ¿verdad? Y el acta de final de escrutinio. De muchísimo menos documentación la que va a llevar este proceso que lo que llevaba el anterior. Magistrado, ¿y quién garantiza aquellas actas que lleven correcciones? Por decir algo, en el momento siempre se elige a un secretario, por así decir algo, que es el que llena el acta, ¿verdad? Y luego le da copia a cada uno de los integrantes de la Junta Receptora de Votos. Pero de repente se dan errores. Sí, correcto. ¿Quién garantiza que el error que fue lo que fue corregido es el válido? Sí, ¿quién garantiza? Todos los partidos políticos a través de sus vigilantes y los integrantes de la JRB. ¿Deben firmar a la par de o cómo? Sí, ¿qué es lo que sucede? Digamos, nos equivocamos y nos pasamos de 600. A repetir, y luego, ¿qué es lo que hacen los miembros de JRB? Hay un espacio de observaciones. Ahí se dice, por un error se consignó tal y tal cosa y la testadura dice tal cosa, y ahí se aclara en el espacio de observaciones. Entonces, eso lo tienen que firmar cada uno de los miembros de mesa y los vigilantes. Entonces, la garantía está ahí. ¿Qué sucede? Si algún travieso se la lleva de vivo y después de firmado hace la modificación, ya el acta que tiene la Fiscalía y el resto de partidos políticos va a ser distinta a lo que está el acta original, por ejemplo. Entonces ahí detectamos y verificamos el de Fiscalía y verificamos con las que tiene la GEM, y ahí pues se valida la que es. Y la más importante, me imagino, siempre el acta es la original, le queda al Tribunal Supremo Electoral, que es como el acta que sería la acta madre, ¿no? Sí, correcto. Esa le queda al Tribunal Supremo Electoral, se recoge y se envían directamente al CIFCO. Bueno, muchísimas gracias, magistrado, por haber respondido a nuestras interrogantes. Lo que buscamos es que este proceso sea transparente y nos dé las garantías de que se va a respetar la voluntad del pueblo. Y que los votantes tengan esa certeza, ¿no? Y información adecuada, información precisa sobre este evento electoral. Correcto, esa es nuestra principal aspiración y esperamos cumplirlo a cabalidad. Gracias. Excelente. Finalizamos. Buenas noches. Buenas noches.